Buen día, su servidor José García Baristo de la Administración Central de Declaraciones y Pagos. En esta ocasión me acompaña. Adriana Orozco Gómez, también de la Administración Central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la declaración del régimen simplificado de confianza para personas físicas. Iniciaremos con una introducción. A partir de 2022 entra en vigor lo que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas, por lo que el SAT ha diseñado una herramienta para que las personas físicas que tributan en dicho régimen presenten la declaración mensual. Esta declaración va a ser prellenada y va a realizar el cálculo automático del impuesto. Los sujetos obligados son personas físicas que estén tributando en el régimen simplificado de confianza y tendrán una periodicidad mensual. El pago se deberá realizar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Para su prellenado de esta declaración se va a prellenar de las facturas de tipo ingreso pagadas en una sola exhibición, el cual se va a poder consultar a través del visor de facturas emitidas y recibidas. Obviamente ahí se van a mostrar el mes que estoy declarando, se va a mostrar el número de facturas, las canceladas, las vigentes, se va a mostrar un subtotal, un descuento, un subtotal menos descuento. En su caso, si traen impuestos retenidos, tanto de ISR o de IVA, y también ustedes van a poder consultar los impuestos trasladados que haya cobrado el contribuyente en las facturas que emitió. Recuerden que de esta fuente de información, que son las facturas que emite el mismo contribuyente de tipo ingreso con método de pago, pues serán las únicas que estarán prellenándose en su declaración del pago provisional del mes que corresponda al que está declarando. Como bien lo explicaba Adriana, cuando ingresen a esta herramienta del visor de facturas emitidas y recibidas, tendrán de manera global o sumadas el total de facturas que emitió en dicho mes. No podrán ver aquí directamente un desglose de facturas a detalle. Para ello se tiene otra herramienta donde el contribuyente podrá consultar ese mismo detalle. Bien, la declaración está integrada de 5 módulos. Un apartado que corresponde a lo que es la configuración de la declaración, otro que posiblemente es la administración de la declaración. También nos va a mostrar lo que es un módulo de ingresos, la determinación y el pago. Bien, ahora vamos a ingresar a la declaración de ISR simplificado de confianza de personas físicas. Vamos a ingresar a la declaración, nos vamos a poder ingresar con la contraseña o con e-firma en su caso. Aquí vamos a registrar o capturar nuestro registro federal de contribuyentes. Vamos a capturar nuestra contraseña y vamos a capturar el CAPTCHA. Una vez que tenemos la información le damos botón enviar y vamos a ingresar a la declaración en presentar declaración y en consultas. Bien, una vez que le damos clic en presentar declaración, vamos a ingresar al apartado de la configuración de la declaración y vamos a seleccionar el ejercicio que estamos declarando. Vamos a seleccionar mensual en periodicidad y en el periodo vamos a seleccionar el mes que estamos declarando, en este caso va a ser enero. Vamos a seleccionar el tipo de declaración, normal o normal por corrección fiscal. Una vez que seleccionemos el tipo de declaración, nos va a mostrar las obligaciones a declarar ya seleccionadas. Vamos a darle siguiente para entrar a la declaración de ISR simplificado de confianza, persona física. En el siguiente apartado es la administración de la declaración. Ahí nos va a mostrar una ventana del prellenado de la declaración. En esta ventana de prellenado de declaración se va a mostrar qué tipo de prellenado tenemos. En este caso van a ser facturas emitidas de tipo ingreso y nos va a mostrar una leyenda en la cual si hay error en la información debemos de hacer la corrección en las facturas o en la declaración donde tengamos que corregir. Le damos botón cerrar y nos va a mostrar las dos obligaciones a declarar. Vamos a seleccionar ISR simplificado de confianza de personas físicas.
Una vez que ingresamos a la declaración, nos va a mostrar 3 apartados, que son los apartados que integran la declaración. De manera automática nos muestra lo que son los ingresos, el apartado de los ingresos. Ahí nos va a mostrar los ingresos cobrados del mes, y en el importe hay una liga en la cual, si le damos clic, nos va a mostrar un detalle de la suma de las facturas emitidas de ingresos en ese mes con pagados en una sola exhibición. Entonces, al igual, nos va a mostrar una tabla donde nos va a dar la información del mes que estamos declarando, número de facturas canceladas, número de facturas vigentes, el subtotal, el descuento y subtotal menos descuento. Ahí está la información de los ingresos que se están prellenando. En la parte de abajo, en ingresos cobrados del mes, ahí se va a totalizar, que va a considerar el subtotal menos los descuentos. ¿Sí? Ese importe se pasa en la parte de enfrente, que es el que se muestra prellenado. Y en los ingresos adicionales, ahí es un botón, es un campo en el que ahí vamos a capturar, en caso de que tengamos algún ingreso del mes que quisiéramos adicionar, ahí ponemos el importe, lo capturamos y ya nos va a dar los ingresos cobrados y amparados por facturas del mes. Es un total. Ese total de esos ingresos se va a mostrar en el siguiente módulo, que es en la de la determinación. En la determinación nos va a mostrar los ingresos que ya determinamos en el módulo anterior, y si se fijan, es más los que capturamos, que adicionamos, nos da el importe total que ya del módulo anterior. Posteriormente nos muestra el campo de base gravable, que serían los mismos ingresos. Aquí cabe mencionar que en ingresos cobrados, cuando yo soy del sector primario, ahí nos va a mostrar una liga en ese importe, donde nos va a llevar, vamos a ver los ingresos de periodos anteriores, siempre para ir llevando el registro de los 900,000 que tienen ingresos exentos este sector. Bien, aquí vamos a continuar en el siguiente campo, que es la base gravable, pues serían mis mismos ingresos. Aquí no hay deducciones, no se aplican deducciones, serían los ingresos cobrados, sería mi misma base gravable. Aquí lo vamos a multiplicar por la tasa que corresponda de acuerdo a los ingresos que yo obtuve en el mes, se ubican en la tabla, y la tasa que corresponda a ese es el impuesto que voy a pagar. En este caso le correspondió a mi base gravable, la ubicamos, los ingresos, el total, se ubica, le corresponde el 2%. Y multiplicamos la base gravable por la tasa, nos va a dar lo que es el impuesto mensual, y a ese impuesto mensual nosotros le podemos restar el impuesto retenido en caso de tener. En ese se muestra a mano derecha un botón ver detalle, le damos ver un clip, y ahí nos va a mostrar las facturas donde contiene ese impuesto retenido de ISR, y ese importe, ese total, se va a mostrar en la parte de enfrente de impuesto retenido de ISR, el cual, darle botón cerrar, se va a mostrar en el campo de ISR retenido. Vamos a calcular el impuesto a cargo, que es el impuesto mensual menos el impuesto retenido, llegamos a lo que es nuestro impuesto a cargo. Este impuesto a cargo va a pasar a la siguiente apartado, que es en la de pago. Si se fijan, en el primer campo se muestra a cargo el impuesto que determinamos, y enseguida, cuando nuestra declaración está presentada en tiempo, pues no se muestra parte actualizada y recargos. En este caso, si está fuera de tiempo, se le va a mostrar un campo o un renglón con la parte actualizada y los recargos que le correspondan pagar. En el total de contribuciones, en el siguiente campo, pues se suma lo que yo tenía que pagar con los recargos y la actualización, me da un total de contribuciones. A ese importe yo le puedo restar subsidio para el empleo, o si tengo alguna compensación. Aquí capturo el impuesto del subsidio al empleo de 150.
Si tengo una compensación, se va a abrir un campo que es de compensación y un botón capturar. Ahí le damos agregar y ahí yo voy a seleccionar el tipo de saldo que yo quiero aplicar. Para nuestro ejemplo, pues no la utilizaríamos y le tendríamos que decir que no. Y una vez que ya tenemos la declaración, determina lo que es el total de aplicaciones. Entonces, en la parte de abajo se muestra un resumen del total de contribuciones, que son los 2.150. Le restamos el total de aplicaciones y ya nos da la cantidad a cargo y en su caso la cantidad a pagar, que son los de 2,000 pesos. Para este caso, estamos creando un escenario donde el contribuyente persona física tiene dos conceptos a declarar. Hablando del régimen simplificado de confianza, que ya se explicó la primera parte, que será ICR simplificado de confianza para persona física, y ahora voy a explicar IVA simplificado de confianza. Como bien mencionabas al principio, mi compañera, si el contribuyente tiene registradas las obligaciones, aquí de manera automática ya se le van a mostrar. En este caso voy ahora a ingresar al IVA simplificado de confianza, dando un clic. Como ya se explicó también en un video anterior, recuerden que la información que se muestra aquí prellenada viene de los FDIs o las facturas de tipo ingreso que el mismo contribuyente emite. Lo que se está prellenando de manera automática es el IVA a cargo o el IVA trasladado que el mismo contribuyente cobró a sus clientes a las diferentes tasas, que puede ser 16%, 8% si es que está en alguna región fronteriza, o la del 0% si es que corresponda, ¿no? Y de manera automática la declaración realiza el cálculo para las diferentes actividades a las tasas que correspondan, ya sea 16, 0%, y tendrá que capturar las actividades exentas o actividades no objeto del impuesto. En su caso también se mostraría, si tuviera el beneficio de la región fronteriza, un campo correspondiente a esa tasa. Entonces, como bien decía, en este campo de IVA a cargo a la tasa del 16 tiene una liga en el importe que al darle un clic le va a mostrar una ventanita con un resumen de lo que es el visor de facturas emitidas y recibidas, con el criterio de que solamente son facturas emitidas de tipo ingreso del mes con método de pago en una sola exhibición, comúnmente conocidas como PUE. Y aquí ven el resumen o la información que utilizamos para ello. El ejemplo que estamos utilizando es del mes de enero, que tiene 0 facturas canceladas, 2 facturas vigentes con un subtotal y descuento y el subtotal menos descuentos. Y aquí lo importante o lo que realmente estamos viendo es el IVA trasladado, que en este caso es a la tasa del 16%, que son 9,177 en este ejemplo. Si tuviera otro IVA adicional, aquí mismo se mostraría en este mismo mes. ¿Ok? Entonces, esta información solamente es informativa, así como el importe de las facturas vigentes son las únicas que forman parte de esta declaración. En el caso de facturas canceladas solamente es un dato informativo y no incluye ningún importe de factura cancelada. Una vez ya concluida la ventanita le damos cerrar y vemos que ese dato que teníamos adentro en el visor está aquí cargado como 9,177. Si hubiera otra importe prellenado a otra tasa, sumaría y daría el total de IVA a cargo, que en este ejemplo nada más sería 9,177. Después se tiene otro campo que es IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas. Como bien dice ahí, son de las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contribuyente hizo alguna emisión de factura tipo egreso porque él hizo un descuento, recibió una devolución o hizo una bonificación a algún cliente, aquí estaría prellenado y lo podrá ver en este botón de ver detalle. Entonces aquí lo dice, miren, suma de facturas emitidas de tipo egreso del mes con método de pago en una sola exhibición también. En el ejemplo solamente se tiene una factura pero está cancelada y aquí podemos ver exactamente cómo si la factura fue emitida pero está cancelada no se considera ningún importe, por lo tanto no forma parte de la declaración la factura cancelada con sus importes, solamente es un dato informativo. Y aquí mismo podrán identificar si tuvo esas facturas a tasa 8%, que son de región fronteriza, o a la tasa general, que es 16%. Si hubiera el caso que tuviera importes, aquí abajo solamente se sumarían y el importe total que está abajo sería el que formaría parte
del campo que tenemos aquí como IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de sus ventas. Son facturas emitidas. Después tenemos el IVA retenido. En este caso también tenemos un importe prellenado. ¿De dónde tomamos ese importe? Bueno, el importe también tiene un botón de ver detalle y volvemos a mostrar un resumen de ese visor de las facturas que emitió el contribuyente y que en esas facturas que él emitió le hicieron alguna retención de IVA. Ese importe de impuesto retenido será el que esté aquí y formará parte del acreditamiento que tendrá en su declaración de IVA de régimen simplificado de confianza. Entonces, aquí vemos que el ejemplo muestra que tiene 0 facturas canceladas, tiene 2 facturas vigentes y los importes corresponden solamente a sus facturas vigentes, con este criterio que vemos arriba. Una vez que se concluya la revisión, le da botón cerrar y se muestra el importe aquí del IVA retenido. Después del IVA retenido, el otro importe que se puede acreditar sería el IVA acreditable del periodo. Es un campo obligatorio que el contribuyente debe de concluir y para ello debe dar clic al botón capturar. Cuando le dé al botón capturar, se abre una ventana y dentro de esa ventana también le vamos a mostrar un importe prellenado con el IVA pagado en gastos y adquisiciones, que corresponde a las facturas que el contribuyente recibió de sus diferentes proveedores y son de tipo ingreso. En este primer campo que dice IVA pagado en gastos y adquisiciones trae este importe con una liga. Cuando le dé clic, lo mismo le vamos a mostrar el resumen de ese visor que ya hemos comentado, pero con estos criterios que dice son suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes siempre y cuando tengan método de pago en una sola exhibición, forma de pago bancarizado y que el uso del CFDI tenga adquisición de mercancías y gastos en general. Solamente esas facturas serán las que van a formar parte de este prellenado. Y aquí abajo vamos a ver el periodo que estamos declarando con el número de facturas canceladas, que es meramente informativo, número de facturas vigentes, el subtotal, descuento, su total menos descuento, las diferentes importes de IVA a las tasas que corresponden. En este ejemplo solamente tenemos IVA a tasa 16 y acá abajo hacemos un resumen. Si es que tuviera más de un importe a tasa diferente, se suman y el total de IVA pagado en gastos y adquisiciones será el que vamos a ver aquí como IVA acreditable en el primer campo o como posible acreditable, ¿no? De ese total que tiene ahí prellenado, el contribuyente tendrá que identificar cuánto corresponde de ese IVA pagado a actividades grabadas y tasa cero. Con actividades grabadas nos referimos que son las tasas de general del 16%, 8% y la del 0%. Aquí el contribuyente tendrá que indicar capturando el importe que corresponda. Después le preguntamos el IVA acreditable por actividades mixtas. Se refiere que si el contribuyente realiza actividades grabadas y exentas, él tendrá que determinar en papeles de trabajo una proporción y esa proporción deberá aplicársela al importe total del IVA pagado para que determine el IVA acreditable por actividades mixtas. Vamos a suponer que solamente corresponde 50 pesos que él determinó en papeles de trabajo, lo captura y la suma del IVA acreditable por actividades grabadas más el IVA acreditable por actividades mixtas, en el ejemplo suman 500 más 50 serían 550. Y por último tiene el campo de IVA no acreditable. Este es un dato meramente informativo y será de captura. Aquí como para darle secuencia a la lógica de cálculo, pues lo único que nos faltaría como diferencia de lo que le prellenamos al inicio en el primer campo serían 50 pesos y con eso tendría el total de los 600 pesos. Una vez concluida la captura, se cierra con el botón, pero el dato que vamos a utilizar sería el de IVA acreditable de periodo, que en el ejemplo son 550 pesos, que es lo que se estaría mostrando en la parte principal de la determinación del IVA simplificado de confianza. Después, el contribuyente podrá agregar o adicionar el IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones que haya tenido o realizado en gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el contribuyente hizo alguna devolución, algún descuento y bonificación a alguno de sus proveedores y ese IVA ya se lo había acreditado en algún periodo anterior, entonces deberá de resarcir ese IVA que ya se había acreditado o que está prellenado aquí arriba en los gastos. Entonces aquí tendrá un botón de ver detalle que le vamos a mostrar la suma de facturas recibidas de tipo egreso con método de pago PUE.
Lo mismo, el mismo mes, con las facturas canceladas, vigentes, el importe de estas facturas de tipo egreso y sería solamente la suma de los IVAs a las diferentes tasas, que sería 8 o 16%, y el importe sumado, que es este total, en el ejemplo serían 392, sería lo que el contribuyente debería adicionar al IVA que está declarando. Ya una vez concluida la captura de estos campos, pues ya tenemos todos los elementos para determinar la cantidad a cargo, que es partiendo desde el total de IVA a cargo, disminuyendo el IVA no cobrado por devoluciones, descuentos, también disminuyendo o acreditándose el IVA retenido y lo mismo el IVA acreditable disminuyendo y adicionando el IVA que él haya realizado en devoluciones y descuentos de sus gastos o compras, nos dará como resultado la cantidad a cargo de IVA del periodo que declara. Después tenemos otro campo que dice acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores. Este campo solamente se va a habilitar siempre y cuando se tenga una cantidad a cargo. En otros casos, si aquí el resultado fuese una cantidad a favor, este campo no podría utilizarse ni se va a mostrar. Y con ello tendríamos ya el impuesto a cargo. Al disminuir la cantidad a cargo, el acreditamiento de saldo a favor nos da el impuesto a cargo. Y con este ejemplo de 2.962 podríamos pasar a la siguiente pestaña, que es la sección de pago. Aquí en la sección de pago, el contribuyente ya verá que estará la información prellenada de la determinación que viene con el impuesto a cargo. Si la declaración está en tiempo o no está fuera de plazo o no ha llegado a la fecha de vencimiento, pues los campos de parte actualizada y recargo no se mostrarían. Sin embargo, si sí ya transcurrió la fecha de vencimiento, entonces se calcula de manera automática la parte actualizada y recargo y tendría un total de contribuciones sumándolo con el acargo. A esta total de contribuciones le podría aplicar compensaciones del mismo impuesto, respondiendo a la pregunta que sí. Si dice que sí, tendría que capturar en el botón, dando a agregar aquí y deberá utilizar las opciones que tenga aquí disponibles. En el ejemplo no lo vamos a agregar porque no tenemos un caso para compensar. Entonces voy a responder que no para poder avanzar. Adicionalmente también podría aplicar estímulos el contribuyente con el periodo que está declarando. Si dice que sí, se habilita el campo estímulos de impuesto a cargo, tendrá que dar clic al botón capturar, como lo hemos explicado anteriormente, dar clic al botón agregar y aquí seleccionar los diferentes estímulos que él considere que puede aplicar, ¿no? Capturar el valor que corresponda al estímulo, darle guardar y así sucesivamente agregar tantos estímulos como el contribuyente considere necesarios para utilizarlos como forma de pago. Una vez concluida, ya podría dar al botón cerrar. Aquí cabe mencionar y quiero hacer notar que los estímulos solamente se pueden aplicar hasta por el límite que tenemos aquí arriba, que corresponde al total de contribuciones que tenemos disponibles. Entonces, una vez concluida la captura de estímulos, cerramos y con eso vemos el monto de los estímulos en la parte de enfrente. Ya con esto tendría el total de aplicaciones, que solamente sería la suma de las compensaciones, estímulos y tendríamos un total de aplicaciones que aquí abajo vemos como un resumen. Al total de contribuciones le disminuimos las aplicaciones que consideramos aplicables y tendríamos una cantidad a cargo. Con esta cantidad a cargo ya podríamos tener concluida la declaración de IVA simplificado de confianza para el caso de persona física. Con ello tendremos que regresar a través del botón Administración de la declaración y como se darán cuenta aquí ya tendríamos los dos conceptos terminados, tanto el de ICR simplificado de confianza como el de IVA simplificado de confianza para personas físicas. En el ejemplo traemos 2.000 de ICR, 3.000 de IVA que suman 5.000 como cantidad a pagar, ¿no? Posteriormente tendríamos la opción, si el contribuyente así lo desea, que antes de enviar su declaración revisar, podría optar por ver la vista previa, que cuando le dé clic le vamos a mostrar cómo se genera un papel de trabajo o una hoja de trabajo para que el contribuyente la revise. En esta hoja de trabajo pues, tendríamos toda la información que estuvo prellenada, la que el contribuyente fue capturando y cómo se determinó su impuesto y de esta forma el contribuyente validar que todo lo que se está enviando o por enviar en la declaración corresponde a los datos o a los importes que él tenga en sus papeles de trabajo. Entonces aquí tendrá todo el detalle de toda la declaración conforme la fuimos revisando en cada uno de los apartados de esta declaración. Si todo es correcto y no tiene ningún inconveniente, podríamos darle enviar. Aquí directamente se tiene un botón de enviar, le damos clic,
nos confirma a través de un mensajito donde él declara bajo protesta de decir verdad que los datos son correctos y que quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad para que la información que se envíe sea fidedigna a lo que él considera tiene papeles de trabajo. Si está de acuerdo, le da sí y la declaración se podrá enviar. Recuerden que para personas físicas se puede hacer el envío sin la firma electrónica, solamente con la contraseña, la cual se mantiene desde que se autenticó. Una vez que ya le dio enviar, pues ya se obtiene el acuse de recibo de esa declaración y de ese periodo que el contribuyente está enviando. Aquí en el acuse, como se darán cuenta, pues tiene los datos generales de la declaración del contribuyente, el concepto, cuál fue el impuesto a cargo, qué otros conceptos adicionales se incluyeron, qué formas de pago utilizó y si hubo todavía cantidad a pagar, pues se tendrá la cantidad a pagar, que esa al final le va a generar una línea de captura que vamos a ver aquí al parte final de esta segunda hoja. Esta línea de captura la podrá utilizar para ir a pagar a la institución financiera que corresponda o de preferencia del contribuyente, o aquí mismo, como también ya lo hemos mencionado en otros videos, el contribuyente tendrá la opción de hacer el pago directamente en el banco, seleccionando el icono que corresponda a donde el contribuyente tenga su cuenta bancaria. Y con esto estaría concluyendo la declaración de personas físicas, tanto de ICR como IVA del régimen simplificado de confianza. Agradecemos mucho su atención sobre este tema de la declaración del pago provisional para personas físicas del régimen simplificado de confianza. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, tenemos los canales oficiales en el portal del SAT, donde podrán enviar todos sus planteamientos, inquietudes o cualquier comentario. Muchas gracias, estamos a sus órdenes.